Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de hoy, nos advierte acerca de dos peligros. El primero de ellos es el de poner la práctica de la religión en acciones externas, pero desligadas de nuestra vida interior, de nuestra cotidianidad y de nuestro corazón. Ese peligro, y en el extremo contrario otro, el peligro de hacer consistir la vida de religión, la práctica de nuestra fe, en un misticismo, en un espiritualismo interior que se queda encerrado en nosotros mismos y que tampoco tiene una consecuencia en nuestras acciones, en nuestro día a día. Este primer peligro de poner la práctica de la religión en cosas externas es lo que Jesús echa en cara hoy a los fariseos y a aquellos judíos que le acompañaban, con la intención, lógicamente, de descalificar al Maestro. Como tus discípulos no caminan en la tradición de nuestros mayores, en esas costumbres que tenían los judíos de purificarse. Eran costumbres externas, una purificación que simplemente consistía pues, en lavarse las manos cada vez que tocaban algo de lo que ellos consideraban impuros. Cuando salían a la plaza y volvían dentro de su casa, lavaban también sus manos y todas esas otras prácticas que Jesús afirma en el Evangelio de lavar vasos, jarras y ollas. Pero Jesús, que conoce los corazones, les dice, en esta ocasión hipócritas, el hipócrita es aquel que hace una cosa, pero que piensa otra y siente otra distinta, pero para ganarse el aprecio, el aplauso de los demás, obra diferente de lo que piensa, de una forma hipócrita. Esa palabra normalmente pues la identificamos con esa actitud farisaica, que también lo tenemos en nuestro lenguaje. Una actitud que no es lejana a nuestra actualidad, a nuestro día a día, porque también en nuestra sociedad de hoy vivimos en una sociedad descristianizada, se dice. El cristianismo en el mundo moderno parece que se está descomponiendo. Nuestras iglesias cada vez están más vacías. Lógicamente, pues yo desde niño he venido a esta parroquia, es mi parroquia, me asombra, ¿no?, ver tanto banco vacío, tanto lugar en los bancos. La gente ha dejado de practicar la fe cristiana. Y es cierto que en ciertas cuestiones, ciertas circunstancias, ciertos eventos, esta iglesia se llena. Pensemos en los entierros, pensemos en las fiestas. Hay unas prácticas externas de la religión que sí se mantienen. Las primeras comuniones, los bautizos, las bodas, cada vez menos, pero todavía se están manteniendo. Pero queda un poco como esta actitud farisaica de mantener unas costumbres, unas tradiciones, pero que están desligadas de nuestro corazón, que no tienen nada que ver no nacen, no brotan de una vida de interior, de relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. El segundo peligro del que Jesús nos avisa es ese peligro de vivir una vida de fe interior, mística, misticismo, espiritualismo. Es común hoy en día escuchar, ver anuncios de prácticas espirituales. El Reiki, el yoga, el mindfulness, prácticas espirituales que el hombre de hoy que ha rechazado la fe católica, la fe verdadera, pero que el hombre de hoy que sigue siendo como el hombre de ayer, hombre esencialmente religioso que tiene necesidad de Dios y que si no adora al Dios verdadero, se va detrás de falsificaciones, como pueden ser todas estas prácticas que un cristiano debe rechazar. El yoga, el reiki, el mindfulness, un cristiano no puede entrar en eso. Son prácticas donde se esconde un culto espiritista, incluso a veces demoníaco. Sé que es fuerte lo que estoy diciendo y que a lo mejor puede desagradar a algunas personas, pero esto es lo que nos enseña la Iglesia. Nosotros tenemos la oración, tenemos los sacramentos, tenemos la vida de la gracia, y esos son los medios que tenemos para alcanzar esa paz interior. Pero todas esas personas que buscan una cierta espiritualidad, unas energías, todo este lenguaje tan actual hoy en nuestros días, en definitiva, se buscan a sí mismos. Están en una búsqueda egoísta de sí mismos y, lógicamente, eso no es
vida interior, vida espiritual. Jesús, advirtiéndonos acerca de estos dos peligros, quiere llamarnos a la interioridad, a entrar dentro de nosotros y a conocer lo que hay en nuestro corazón. Fijaos que dentro de estas prácticas externas de religiosidad está también pues todo lo que aquí en Galicia, pero ya extendido a muchas otras partes y cada vez en crecimiento mayor, toda la clientela que hay en torno a la brujería, en torno a ciertas sanaciones, a ciertas personas con poderes que nos mandan a hacer unas prácticas, hacen unos ritos, pero eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y donde no está Dios ya sabemos quién está, el maligno. Y eso también nosotros como cristianos lo tenemos que rechazar. No podemos poner a Dios una vela y al mismo tiempo ponérsela también al diablo. Hemos de acudir a la oración, hemos de acudir a Dios, hemos de confiar en Él, incluso en medio de las pruebas, de las dificultades, cuando las cosas no están bien. Jesús nos llama a conocernos, a conocer este corazón que hay dentro de nosotros, este corazón, y a trabajar en él para que aumente la vida de la gracia, para que aumente el bien. Es necesario recordar que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y nos dice la Sagrada Escritura, y vio Dios lo que había hecho, y era bueno. Dios creó al hombre bueno, con una bondad muy grande en su corazón. Pero este hombre pecó, este hombre ofendió a Dios, este hombre se apartó de aquel primer mandamiento que Dios les dio en el paraíso, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque si comes mueres. El hombre abusó de su libertad, el hombre rechazó a Dios, el hombre quiso ser como Dios y se encontró con la realidad del pecado, pecado que ha herido nuestra naturaleza. Dios creó a un hombre bueno, pero el pecado arruinó, enfermó nuestro corazón, nuestra naturaleza. Dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, nada hay más enfermo que el corazón del hombre. Este corazón del hombre creado por Dios, capaz de amar lo bueno, capaz de adherirse a la verdad, capaz de asombrarse y contemplar la belleza, este corazón del hombre, herido por el pecado, tiene en sí lo que llamamos en la doctrina católica la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Pues esa herida del pecado que hay en todo hombre nacido de mujer, esa concupiscencia, esa herida que nos lleva, que nos hace tender al mal. Es en definitiva la experiencia que San Pablo dice en una de sus cartas. El bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que no deseo es lo que termino realizando. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros mismos tenemos esta experiencia en nosotros mismos? Queremos el bien y no lo hacemos, y el mal que no deseamos es lo que terminamos realizando. Jesús habla claro. ¿Qué es lo que mancha al hombre?, le pregunta a sus discípulos. ¿Las cosas que vienen de fuera? ¿Los pecados ajenos? ¿Los otros? ¿Las prácticas según los judíos de ciertos alimentos que tenían prohibidos porque eran impuros? No. Lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro del corazón del hombre. De dentro del corazón del hombre salen esas realidades que se llaman pecados, los pensamientos perversos, la fornicación, el robo, los homicidios, los adulterios, las codicias, las malicias, el fraude, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Eso es lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que hay aquí dentro. Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor, la gracia para poder purificarlo. Muchas veces los que no creen en Dios o los que tienen ciertas dudas de la bondad de Dios dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué los hombres, por qué hay niños que se mueren de hambre? ¿Por qué hay guerras? Porque el corazón del hombre hay todo eso. En el corazón del hombre hay egoísmo, en el corazón del hombre hay violencia, hay ira, hay deseo de mal, Eso es nuestro corazón. Hay un mal físico de la realidad, pero hay un mal moral en la sociedad que es fruto
de la acción mala del hombre, de nuestras acciones malas. La Iglesia en su pedagogía nos enseña cada día cuando celebramos la Santa Misa, antes de comenzar e introducirnos dentro de la Sagrada Liturgia, a reconocernos pecadores. Yo confieso, se decía en la fórmula antigua, yo pecador me confieso. Y nos tenemos que confesar pecadores, que nuestro corazón tiene malicia. Y nos cuesta, mis queridos hermanos, tener la humildad de reconocer nuestro pecado. Por eso los confesionarios están tan vacíos. Por eso en los confesionarios no hay clientela, porque nos cuesta reconocer nuestro pecado. Decía el gran Papa, el venerable Pío XII, que el pecado de nuestro siglo, del mundo moderno, es pensar que no tenemos pecado. Y esto es algo que es amplio en la sociedad, ¿no? Pero dentro incluso de aquellos que practicamos la fe. Nos cuesta reconocernos pecadores. A mí me hace gracia a veces cuando alguna persona viene a confesarse y viene a cantar sus alabanzas, todo el bien que hace, que está muy bien, pero a la confesión vamos a acusarnos de nuestros pecados, de nuestros pensamientos perversos, la cabeza, la loca de la casa que llamaba Santa Teresa. Cuántos pensamientos vanos, cuántos pensamientos inútiles, pero también cuántos pensamientos con malicia tenemos a lo largo del día. Hemos de hacer examen. Las fornicaciones, el 6º y el 9º mandamiento, siguen siendo pecado hoy en día. Y lo que era pecado ayer sigue siendo pecado hoy y será pecado mañana. Porque la ley de Dios no cambia, no cambia. Los mandamientos de Dios duran por siempre, dice la Sagrada Escritura. Lo que era bueno ayer sigue siendo bueno hoy. Lo que era malo ayer sigue siendo malo en nuestros días. Aunque en la sociedad quieran reeducarnos, quieran en este proyecto de ingeniería social cambiar las mentes y querer hacernos pensar que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Hemos de tener también ese discernimiento, esa vigilancia, esa capacidad, esa necesidad de crítica sana para no dejarnos engañar, porque la caja tonta, la televisión, las redes sociales, los móviles, Internet, tienen muchas cosas positivas, pero también tienen muchas cosas malas, que los malos de este mundo utilizan para poner las cabezas patas arriba, para hacernos cambiar el pensamiento, para llevarnos por caminos que no conducen a la vida, a la libertad, a la verdad. Dios creó al hombre bueno. Este hombre, con su corazón herido por el pecado, queda incapaz del bien, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, nos ha redimido con su muerte en la cruz y nos ha dado la gracia. Esa redención obrada por Cristo en la cruz se nos aplica a cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo, con ese gesto tan simple de derramar un poquito de agua sobre nuestras cabezas y pronunciar esa fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se opera el milagro de la redención en cada alma en particular. Se nos borra el pecado original, se nos da la vida de Dios, la vida nueva. Ese corazón del hombre herido por el pecado es restaurado e impulsado por la gracia. Es capaz de abandonar el pecado y de vivir en amistad con Dios nuestro Señor. El bautismo nos perdona el pecado y restaura nuestro corazón, aunque permanece en él esta concupiscencia de la que hemos hablado, esta lucha y esta tendencia hacia el mal. El camino de la vida cristiana, el caminar en la presencia de Dios, exige una continua purificación de nuestro corazón, una redirección continua hacia Dios, una conversión que ha de ser cotidiana. Todos los días hemos de volvernos hacia Dios, porque este corazón nuestro se vuelve hacia las criaturas, este corazón nuestro se vuelve hacia las cosas del mundo, este corazón nuestro se tiende hacia el mal. Tenemos que ponernos en el Señor, tenemos que poner nuestro corazón delante de Él.
Y no es un trabajo fácil. El trabajo de la vida cristiana, el trabajo de la santidad, la ascesis personal, es un trabajo dificultoso, arduo. Es como cuando queremos entrenarnos, prepararnos para una actividad física. Exige disciplina, exige renuncia, exige constancia. La purificación del corazón cuesta, sobre todo cuando hemos tenido una vida de pecado. Arrancar de nosotros esa cizaña, esas malas costumbres, esos malos hábitos. Y eso solamente se puede hacer con humildad, reconociéndonos pobres pecadores, como decimos en el Ave María, al rezarle a la Virgen. Es una lucha real que existe en nosotros. Lo dirá también el apóstol San Pablo en una de sus cartas. Nuestra lucha no es contra la carne de este mundo. Nuestra lucha es una lucha espiritual contra las dominaciones, contra las potencias. Es una lucha espiritual entre el bien y el mal, entre la bondad y la maldad, entre la gracia y el pecado, entre Dios y ponernos de parte del Satanás. Fijaos que en nuestro bautismo hicimos unas promesas solemnes delante de la Iglesia, delante del sacerdote. ¿Renunciáis a Satanás? Sí renuncio. ¿Renunciáis a sus pompas y vanidades? Sí renuncio. ¿Renunciáis a sus seducciones? Sí renuncio. ¿Creéis en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí creo. Ahí se fundamenta toda nuestra vida cristiana, en ese juramento que hemos hecho de adhesión a Dios y de rechazo a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Los inicios son dificultosos de la vida cristiana. El crecimiento no está exento de dificultad. ¿Por qué? Porque requiere perseverancia y requiere vigilancia. El que esté en pie, tema no caiga. Cuando vemos a veces en la sociedad o a personas en situaciones desgraciadas de pecado, de vida alejada de Dios, tenemos que tener temor de que nosotros, por pura misericordia de Dios, nos vemos libres de ello. Pero pobrecitas almas, pobrecitos hombres y mujeres que viven descarriados, como ovejas sin pastor, desorientados, esclavos de sus propias pasiones, esclavos del mal. Perseverancia y vigilancia. Y para ello tenemos que tener vida sacramental, la Eucaristía, el sacramento de la confesión. Os invito a confesaros con frecuencia. Es la única forma que tenemos de ir purificando este corazón nuestro que si el justo, dice la Escritura, peca 7 veces al día, aquellos que no somos justos, ¿cuánto pecamos? Acudir al sacramento de la confesión con frecuencia, recibir la Sagrada Comunión, que es Jesucristo mismo que viene a nuestra alma, nos comunica su vida, nos da su fuerza, inflama en nosotros el amor, la caridad, y nos lleva de virtud en virtud hacia las cumbres de la santidad. Si somos capaces de comenzar este camino, si el Señor nos concede la perseverancia en el camino, llegaremos a la santidad. Y la santidad no es fruto nuestro, es fruto de Dios, al que le hemos abierto las puertas a través de la oración. Este Dios que en la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, realizará en nosotros la santificación. Pero atención, Dios que lo puede todo, no puede nada sin nuestra colaboración. Dios que lo puede todo, no puede nada si nosotros no colaboramos. Ojo con aquella práctica de la religión de aquellos que dicen, Señor, Señor, ayúdame. Pero si no ponemos nada de nuestra parte, Dios no nos va a poder ayudar. Es más, si nosotros ponemos obstáculos a que Dios realice en nosotros esa obra de la gracia, Dios no va a realizarla, porque Dios no desperdicia lo bueno que es la gracia que Él nos da, y por tanto, si nosotros no la queremos de verdad, el Señor no nos la da. Hemos de presentar hoy nuestros corazones delante del Señor, junto con el pan y el vino que el sacerdote ofrecerá ahora en el ofertorio. Pongamos también nuestros corazones en el altar del Señor. Digámosle, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que hay en él, sabes, Señor, la buena semilla que sembraste en él, todo lo bueno que hay en mí, que es tuyo, no es mío, tú lo has sembrado, tú me lo has dado.
Sabes, Señor, tú lo conoces mejor que yo, el mal que hay en mi corazón, el apego a las criaturas, el apego al pecado. Jesús, purifica este corazón mío, para que solamente te ame a ti y amándote a ti, guarde tus mandamientos. Esa jaculatoria del mes de junio al Sagrado Corazón tan hermosa, que me gusta a mí tanto repetir durante el día. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.